tuvimos un evento y fue un gran evento, los expositores fueron maravillosos y también tuvimos muy poca participación. Y digamos, hablando de todos estos fenómenos contemporáneos, me parece muy importante traerlo a colación. Yo siento que es un efecto, digamos, de post-pandemia, que la gente está agotada y digamos que no encuentra la capacidad de hacerse presente en este tipo de lugares y discusiones que han sido tan importantes para movimientos como lo es el feminismo y la academia y estos lugares pues de conversación, de discusión, estos lugares socráticos. Y bueno, hoy creo que voy a hacer algunas reflexiones al respecto, analizar, digamos, cuál es ese efecto de la realidad virtual, qué está sucediendo, cómo se relaciona con los feminismos y algunas como recomendaciones también desde el lugar de la salud mental para que podamos reflexionar también desde este lugar estos fenómenos. Solo, María Paola, que no, perdón, no podemos ver tu presentación. Quizás es por la internet o algo así, pero yo no puedo verla. No sé si el resto puede verla. Eso pareciera. Voy a volver a intentar. Dale, si no, cualquier cosa nos la envías y la compartimos. Ah, listo. Perfecto, sí. Te voy a enviar el link. ¿Podés enviarlo por aquí, por el chat? Y Sergio Sí, lo puede claro. compartir. Muchas gracias. Mientras tanto, igual podemos adelantar un poco los otros eventos que habrá durante este año 2023 con este tema de territorios feministas y al mismo tiempo también dar un poco de tu perfil mientras hacemos mientras esperamos poder compartir tu presentación. Entonces, María Paola Tobar Rangel es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en trabajo social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es la coordinadora de equidad del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque y profesora asistente del consultorio jurídico de la Universidad del Bosque, en donde asesora casos de derecho de familia y violencias basadas en género. Trabajó 5 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, primero en procesos de contratación y más adelante como asesora de articulación intersectorial para los temas de género, niñez y discapacidad. Ha estado vinculada a organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, Women's Link Worldwide, Federación de Mujeres Progresistas de Madrid y otras organizaciones que promueven los derechos humanos de las mujeres y la niñez. Entonces, bueno, luego de este amplio y gran perfil, ahora sí, María Paola, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Annalyn. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Perfecto. Sí. Listo, perfecto. Y bueno, hablando de feminismos contemporáneos, yo quería comenzar como a reflexionar sobre qué es lo contemporáneo, qué puede ser lo contemporáneo dentro de los feminismos, porque hay muchos temas de los feminismos que llevan siendo vigentes durante los últimos 50 años, durante los últimos 30 años, como todo lo que tiene que ver con las violencias basadas en género, la representación política de las mujeres, el aborto, la desigualdad laboral, tanto horizontal en los campos en los que tienen acceso no las mujeres, como vertical,
el fenómeno, digamos, de los techos de cristal, de los pisos pegajosos, la falta de acceso de la mujer y de las mujeres a todos estos campos. Y yo escogí dos temas en los que, digamos, se transversalizan todas estas discusiones, que actualmente, digamos, son las redes sociales donde se ha amplificado ese megáfono que siempre han tenido las feministas para hablar de todos estos temas, para ponerlo en discusión pública, como se dice, para hacer lo privado público y analizarlo como en este marco. Escuchaba como esa descripción de mi perfil que hacías. Y creo que es muy importante también contextualizarlo en ese lugar y contextualizarlo contemporáneo desde ese lugar, desde la identidad como un elemento central de nuestra contemporaneidad. Se habla mucho del storytelling y el storytelling es un elemento central en la comunicación y en la forma desde lo más profundo, desde el sentir hasta cómo nos comunicamos con los demás y lo que está presente todo el tiempo en las noticias. Entonces, traía una serie, digamos, de personajes para analizar, digamos, cómo se han controvertido un poco esas estructuras que han sido tan hegemónicas, tan difícil para el acceso de las personas que son diferentes y cómo, digamos, ese storytelling, esa forma de contarnos, esa forma en la que conectamos los diferentes momentos de nuestras vidas que nos llevan a un momento en el que nos vuelven seres inspiradores, seres de los que podemos hablar, de quienes podemos justificar los temas de los que hablan y la forma en la que hacen, digamos, activismo y transforman los paradigmas. Entonces, por ejemplo, traía como en primer lugar a Francia Márquez, a la vicepresidenta de Colombia, y ver cómo la narración que ella ha hecho y cómo esto ha estado, digamos, centrado en las redes sociales desde un lugar también muy polarizante. Creo que al principio muchas personas no creyeron que ella fuera a llegar al lugar a donde ha llegado en este momento, pero ver cómo entre más aumenta su presencia, más aumenta también el nivel de polarización y de rechazo, como que al principio pasa como pasa con muchas identidades afro en Colombia y en Latinoamérica, y es que pasan de una forma muy fugaz, como la historia de la persona que trasciende unas barreras y sigue la historia, pero digamos, entre más presencia tiene y entre más es continua su presencia, pues más han habido, digamos, formas de narrar lo que le va pasando en su cotidianidad desde una forma muy racista y muy clasista, como si la última noticia que hay sobre ella es que tiene un viaje diplomático a África y entonces salía una noticia diciendo se van a gastar 1.162 millones de pesos colombianos solo en la gasolina que va a hacer la vicepresidenta de África, como si todos los viajes que se hacen de forma diplomática no costaran muchísima plata. Entonces, es como esta forma en la que se legitima a través de los medios de comunicación el odio y las narrativas que han existido tradicionalmente y cómo se incrementan con la presencia de estas personas. Está Rigoberta Menchú, que de pronto no está en la opinión pública constantemente últimamente, pero digamos,
cómo ella en los últimos 20 años y cuando ganó el Premio Nobel de Paz en los 90, pues fue como un símbolo de la transformación y como las identidades y la representación es muy importante en términos de la presencia de las personas, de su activismo, de la forma en la que se abren muchísimas puertas para las personas. Karol G, que también se ha vuelto un símbolo de las posibilidades de las mujeres en la música y en la industria del reggaetón, que como la música en general ha sido una industria dominada por los hombres, y el reggaetón, digamos, como que también está muy dominada y es muy reproducida la música que hacen hombres, por ejemplo, Bad Bunny, Arcángel y todos los artistas, Fade en Colombia, que están teniendo mucho reconocimiento, que lograron romper una barrera como es la de ser latino y posicionarse en los mercados internacionales, pero también, digamos, romper los paradigmas de qué música pueden hacer las mujeres y qué no, y la forma en la que ella pues lo ha apropiado y ha tratado también de hacer visible cuál es su rol como mujer en la música, como por ejemplo teniendo una banda de mujeres para mostrar esos diferentes lugares que a veces no vemos sobre la música, o incluso hablando de esos paradigmas que rompen las personas, digamos, desde un lugar también interseccional. Pedro Pascal, que también, digamos, se ha ido viral y ha sido viral últimamente cuando tuvo una participación en Hollywood en los últimos 30 años y ahora en sus 50 años, digamos, como que se ha vuelto un hito y le ha abierto la puerta a contar muchas historias sobre su latinidad y cómo desde formas interseccionales rompemos barreras en la industria de la música, en la política, en los derechos humanos y en estas instituciones donde en todos los lugares hay ruido sobre la diversidad, la equidad, la inclusión, el rol de las mujeres, eh, y estas formas de representatividad son importantes. Eh, y no deja de suceder esto también, digamos, en las redes sociales, en la virtualidad. Eh, y para mí, de forma personal, es importante porque creo que es la forma en la que yo defino también qué son los feminismos desde este lugar, desde los lugares que trabajo, desde lo que les decía Anali, que ha sido, digamos, esa identidad profesional mía, que se ha mezclado con mi personalidad también activista. Entonces, en ese sentido, para las reflexiones que quiero traer en esta presentación y en esta conversación que espero que tengamos, Arely, mi definición de los feminismos es que son estrategias de análisis y activismo para entender y desmantelar el sistema de control social entendido como el sexismo siendo una parte o digamos, lo que enmarca los sistemas machistas, y que creo que debe ser muy amplio para que podamos encontrar herramientas suficientes para argumentar y analizar nuestras realidades, siendo el sexismo, digamos, en esta definición, una de las formas estructurales de opresión a partir de la cual se regeneran responsabilidades o culpas injustas por la forma en la que una persona o un grupo constituye y expresa su identidad en relación a su género y a su orientación sexual. Y estas manifestaciones, ¿cómo las vemos dentro de nuestra cultura? Y cómo vemos el sexismo dentro del feminismo como una parte de las diferentes formas de opresión.
siendo las diferentes formas de opresión, la racialización de las personas, la identidad étnica de las personas, su edad, su orientación sexual o su identidad de género, las habilidades que tienen o que no tienen, o las habilidades diversas que pueden tener las personas, incluyendo la comunicación, incluso la experiencia laboral, los ámbitos educativos, cómo es una familia o no, la ubicación geográfica, porque aunque cada vez más personas tengan acceso al Internet, todavía siguen existiendo personas que no tienen Internet, o el Internet en lugares distintos, digamos, nos da acceso o no a la información, entre otras aristas, incluyendo, digamos, esa ideología política, y teniendo en cuenta también las redes sociales, la apariencia y el rol que esto tiene dentro de nuestras relaciones. Como lo mencionaba al principio, creo que uno de los grandes o de las grandes ganancias de los feminismos ha sido ese megáfono, esa amplificación de posibilidades y de espacios en los cuales se han podido hacer análisis y también transmitir esas teorías que se han creado desde la academia, y también transmitir esas actividades que se hacen desde el activismo, que de pronto no habían sido parte o no habían sido analizados desde la misma perspectiva, desde los medios de comunicación tradicionales. Acá pues les traje un ejemplo de activismo digital feminista, que es la revista Volcánicas. La revista Volcánicas trabaja en diferentes líneas, como es información sobre acoso y abuso sexual, sobre violencias machistas, sobre derechos sexuales y reproductivos, antirracismo y feminismo decolonial, tiene una línea de trabajo sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y más, sobre economía feminista, sobre cultura pop, sobre amistad, sexo y amor, y sobre política y protesta social. Las directoras, pero una de ellas siendo Catalina Ruiz Navarro, pues es una periodista muy famosa en Latinoamérica, y que ha sido profesora universitaria, y pues es uno de los referentes más importantes del feminismo en Latinoamérica, y ha traído otras voces que hacen eco a esas diferentes formas de opresión, a que la acompañen a narrar esta forma de analizar la sociedad y de visibilizar estas situaciones que siguen afectando a las mujeres en Latinoamérica especialmente. Muchos de los contenidos, digamos, se refieren a esa cultura pop, y ella habla en su libro de las mujeres que luchan, se encuentran, sobre como la importancia de ver el feminismo desde esos espacios. Les voy a mostrar un video muy corto que hicieron sobre el tema de la Met Gala por la reina ahorita en mayo. Liso, quien llegó con este vestido Chanel de perlas luciendo radiante, y con ese mismo vestido hizo esta fotaza, una evidente protesta contra la gordofobia de Lagerfeld. Para rematar, Liso cerró el evento con un número sorpresa, en un abrigo Fendi que se le veía increíble, y en medio del número, tras que hace su reveal, dejando ver un segundo atuendo en el que brilló en todo su esplendor y literalidad.
Otros looks que tampoco le hubiesen gustado a Carl, pero que nosotros amamos, fueron el del actor Harvey Guillén en Chanel, devorando en la alfombra, y el de Ashley Graham, la supermodelo curvy que dejó de asistir a la gala en el 2016 porque ningún diseñador la quiso vestir. Y ahora todos se muerden el codo por no haberlo hecho, definitivamente una diosa. Aplaudimos a todas estas personalidades por ser tan fabulosas. Esperamos ver más representación de cuerpos diversos en la industria de la moda, que está plagada de personas gordofóbicas y además llena de discursos que reproducen violencia estética. No cabe duda de que Carl se lo hubiese pasado bruxando toda la gala al ver que las personas con cuerpos gordos también podemos ser fashion. Y ni modo. Entonces, estos son los tipos de contenidos que, digamos, se utilizan en estos medios y aunque Volcánicas es un medio que crece cada vez más y que tiene mucha acogida a nivel latinoamericano, no son las únicas que están haciendo este tipo de trabajo. Y digamos como que es una creación constante y de todos los días sobre las manifestaciones de la cultura y hacer un análisis desde esta perspectiva o desde las perspectivas feministas, decoloniales, en las que, digamos, le digieren a un público, sobre todo joven, su perspectiva y, digamos, generan una agenda activista de transformar nuestras realidades y de darnos un lente distinto a nuestras realidades. Pero, digamos, no todo es cultura pop, no todo son temas como podríamos llamarlos banales, sino también se hace, digamos, un activismo en términos de las violencias. Y les quería traer también un video sobre un tema que también sucede y se está hablando mucho en Latinoamérica, y es el scratch. El scratch se define como la práctica en la cual se denuncia a través de redes sociales a una persona que ha cometido o presuntamente ha cometido hechos de violencias sexuales, violencias basadas en género, sin necesidad de que medie un mecanismo judicial para hacer este tipo de publicaciones. Les traigo el caso de un profesor universitario que se llama Víctor de Currea Lugo, que fue postulado para ser embajador y en el momento en el que se publicó esta postulación salieron muchas denuncias de violencia, y les voy a mostrar, digamos, el reportaje y el scratch que se hizo para denunciar esta situación. Hombre llamado Víctor de Currea Lugo, y seguramente han sabido también que el hombre está siendo acusado por distintas mujeres de haberlas acosado y abusado de distintas maneras. Pude hablar con 10 mujeres que aseguran haber sido víctimas de este señor e hicimos, en cambio, un reportaje en el que depositamos el testimonio de 5 de ellas, sin querer sopesar y demeritar los otros casos posibles. Hago una pausa porque creo que ahí entra uno de los puntos más importantes de la discusión, y es, estos testimonios son muy importantes, y lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana, porque los mecanismos judiciales no han sido efectivos para responder a este tipo de violencias. No solo se demoran 5, 9, 15 años en resolver este tipo de casos, sino que el 90% de las situaciones que son denunciadas son archivadas. Entonces, la Corte nos ha dicho por qué es importante hacerlo de esta manera, pero también es muy importante reconocer que estar expuestos a este tipo de noticias, estar expuestos a este tipo de información, también puede afectar nuestra salud mental. Y entonces entra como esa primera pregunta, como ¿qué es más importante? Que estemos todas informadas todo el tiempo de todo lo que está sucediendo y de cómo el feminismo está vigente y sigue siendo importante porque siguen existiendo sistemáticamente estas violencias,
o también cuidar nuestra salud mental y que podamos sobrevivir y que podamos, digamos, hacer lo que pretendemos buscar con el feminismo, y es tener las mismas oportunidades de participar en nuestra sociedad. Entonces, creo que, digamos, ese es el primer lugar en el del que quiero partir esta reflexión, y es, el activismo digital nos está presentando una gran posibilidad de generar reflexiones, y también hasta qué punto, digamos, se están reproduciendo prácticas del sistema que están afectando la salud mental de las personas y que también está siendo parte del debate público. Entonces, para el video y para las personas que, o digamos, también se utiliza en las prácticas, hacer una advertencia cuando está este tipo de contenidos, que yo no he visto suficiente, digamos, en estas reflexiones que se hacen de Latinoamérica. Ahorita les mostraba, digamos, el video de Volcánicas, y ellas sacan un video, tienen un formato que se llama La Caldera, que es un noticiero feminista, en donde hablan de feminicidios, de violencia policial, de un montón de temas que yo siento como que no hay ese llamado a la discreción, que digamos es esa traducción del disclaimer, en donde, digamos, se le pone a la persona la posibilidad de parar el video y de reflexionar cómo eso puede afectar su propia salud mental, su forma de sentirse segura en nuestra sociedad. Entonces, creo que eso es un punto importante para reflexionar frente al activismo digital. A costa de quién también se está haciendo esta difusión de información. Entonces, ahorita ella nos va a hablar de un testimonio de violencia, y entonces hago, digamos, como que ese llamado a la discreción, a que se tomen un momento, a que se tomen un espacio si lo necesitan, y digamos, cuando cambie de diapositiva, vean diapositiva, pueden ponerla en silencio y seguir con la reflexión, y a no sentir que por aprender más, por estar informados, tenemos que estar expuestos todo el tiempo a este tipo de información. Posiblemente el que más impactó fue el de una niña que tenía 16 años, cuando este señor la obligó a desnudarse y la obligó a tocarse a sí misma, amenazándola de que si ella no lo hacía, él la empezaría a tocar. Desde entonces, muchas otras víctimas han decidido salir a contar cuáles fueron sus experiencias con este señor, que se aprovechaba de ellas por ser bien o sus estudiantes o sus asistentes de investigación. Si les interesa leer los testimonios completos, pueden ir a la página de Cambio y encontrar 5 testimonios que pudimos recolectar. Entonces, digamos, vemos la forma en la que hay ese mismo storytelling, esa forma en la que nos están contando una noticia, y se utiliza, digamos, esta fórmula tradicional de la difusión, donde se hace una introducción, se presentan, digamos, un análisis y unos hechos para sustentarlo, y para conectarnos y para que, digamos, creamos en lo que ella también nos está diciendo. Pero digamos como que este mismo escrache viene con consecuencias mismas para las feministas y para las personas que hacen este tipo de trabajo, y es, digamos, la violencia y la retaliación que viene con hablar de este tipo de temas. Entonces, este video, digamos, es una reflexión que ella hace sobre lo que le sucedió después de publicar este reportaje. Víctor de Currea Lugo, para quienes no lo sepan, hay un video acá en este perfil donde les cuento un poco más, pero básicamente era un ex profesor de universidad que iba a ser nombrado embajador por Colombia en Emiratos Árabes, y cuando fue nombrado, sus víctimas empezaron a hablar. Sus víctimas eran usualmente mujeres mucho más jóvenes que él, estudiantes o mujeres que habían estado, digamos, subyugadas a él por algún trabajo. Y ellas empezaron a contactarme porque no podían creer que este hombre que les había hecho todo lo que les hizo iba a terminar en un puesto con tanto poder. Ellas habían mantenido el silencio durante muchos años y tenían mucho miedo de hablar, porque sabían que muy seguramente las críticas iban a recaer sobre ellas, y efectivamente así fue.
Resulta que cuando publicamos el reportaje, no solamente me llegaron a mí personalmente muchísimas amenazas, una cantidad que yo hasta este momento no puedo creer que hayan llegado tantas, y sobre todo siendo yo una persona que ha trabajado temas sobre paramilitarismo, brutalidad policial, corrupción estatal, lo que se imaginen, pero nunca me habían llegado tantas amenazas como con esto, ni siquiera cuando trabajo temas de trata de personas, pero pues llegaron decenas y las víctimas además empezaron a ser acosadas. A mí empezaron a insistirme que yo tenía que revelar la identidad de las víctimas y ellas empezaron a ser acosadas por distintas entidades, empezaron a ser perseguidas e incluso hubo personas que decían que si ellas no daban el nombre entonces su testimonio no era válido. Y repito, cuando yo tuve mi experiencia de salir a contar lo que había atravesado, personas que incluso se enuncian feministas, que son las primeras en gritar, hermana, no, yo te creo, no me creyeron. Y eso simplemente termina impidiendo que entre nosotras procesemos estas heridas en común, porque resulta que mi historia y la historia de estas mujeres no es aislada, no es única, de hecho es de lo más común que puede haber. De hecho, todas las mujeres con las que he hablado hemos atravesado por algo similar. Entonces, en conclusión, y digamos haciendo un análisis sobre el activismo digital feminista, vemos que por ampliar esa definición de feminismo de las que les hablaba, sobre tener estrategias de análisis y de difusión de la información y de activismo para entender y desmantelar el sistema de control social entendido como el sexismo, pues hay una exposición, digamos, a la afectación de la salud mental y una exposición a las violencias que se replica y que es más grande y digamos, pues este es el testimonio de la periodista María Fitzgerald, pero se han visto y se conoce como uno de los grandes problemas de las redes sociales de los que vamos a hablar más adelante, el impacto de la violencia y las manifestaciones de la violencia y que las personas procesan esta información a través de la violencia y de este tipo de manifestaciones y cómo esto genera, digamos, una erosión social contraria al objetivo del feminismo. Entonces, explorar también estos lugares desde los cuales, digamos, nos estamos generando también, digamos, como que unas autolesiones hacia los cuerpos y las cuerpas feministas. Digamos que los riesgos en la salud mental más comunes del uso y del abuso de las redes sociales son la ansiedad y el estrés, la depresión que nos genera compararnos con otras personas o ver que otras personas están haciendo cosas que nosotros no hemos llegado a hacer, la adicción y esa constante búsqueda y esa constante como entrada a las redes sociales para poder mediar nuestras emociones en el mundo exterior, el tema del ciberacoso, como lo veíamos anteriormente, la disminución en la autoestima que se genera con toda esta comparación y con también, digamos, estos cuestionamientos cuando utilizamos las teorías críticas y el feminismo para hacer análisis, como esto también nos puede aislar de las personas que viven unas vidas un poco más tradicionales y piensan de una forma más hegemónica y tradicional. Y también, digamos, esa pérdida de privacidad frente a nuestra información que nos pone también en riesgo físico, en riesgo en el mundo real, pero también en cuanto a las interacciones y pone también en riesgo a otras personas que son cercanas a nosotros. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las formas en las que puede afectar la salud mental y que
como les contaba también, desde el lugar del storytelling, todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos factores protectores y factores de riesgo que afectan nuestra vida de forma distinta, y en ese sentido podemos experimentar estos riesgos de maneras distintas. Y también, digamos, es importante mirarlo desde ese lugar interseccional y desde cómo, digamos, no se puede hacer un análisis único sobre cómo esto afecta a una persona, y por eso también, digamos, es muy importante que si sentimos una afectación a nuestra salud mental, pues acudamos a donde una persona profesional que nos pueda asesorar, aunque siento que hay dos factores que en nuestro contexto latinoamericano pues hacen que eso sea muy difícil. Primero, digamos, la falta de acceso a este tipo de servicios. Como de forma positiva crece la demanda de los servicios porque más personas se dan cuenta que muchos temas que tenemos normalizados de pronto no lo son, y que buscar ayuda está bien. Pero también, digamos, eso hace que haya menos oferta y que a esa oferta solamente puedan acceder las personas que tienen los recursos, y que aunque haya aumentado la capacidad de conciencia, pues todavía es un tema que es muy estigmatizado, un tema que es rechazado, y es un tema, digamos, como que no existe las adecuaciones estructurales para que pueda ser, digamos, como que una normalidad, poder hacer como un chequeo a la salud mental, así como se hace a la salud física. Incluso muchas veces, en cuanto a la salud mental, los mismos profesionales de la salud y de la salud física pueden ser detonantes de estos riesgos en la salud mental. Sobre todo, digamos, y hablando en ese marco de interseccionalidad y teniendo en cuenta el primer video que veíamos sobre los cuerpos y sobre los cuerpos no tradicionales, los cuerpos gordos, y cómo, digamos, eso también hace que haya poblaciones que tengan aún un rechazo aún mayor para acceder a este tipo de servicios, donde son juzgados y cuando se presentan situaciones de violencias, revictimizados. Y digamos, también hay muchos temas que cuestionarle, digamos, a esos servicios de salud mental, de la forma en la que están siendo constituidos. Hay una psicóloga colombiana que se llama María Juliana Machado, que también es muy activa en las redes sociales y por eso la conozco, que tiene un colectivo de psicología divergente, y hace, digamos, como que estas críticas al sistema tradicional de la salud mental, incluso en un podcast con Gloria Susana Esquivel, que también conozco por redes sociales. Bueno, no la conocí por su libro, pero a quien sigo también en redes sociales, habla de los psicólogos y los profesionales en salud mental como, como la policía blanda. Y esta también, pues, como trabajadora social, es una de las críticas que se le hace al trabajo social, ser la policía blanda de la sociedad, utilizar el conductismo y lo que está bien y lo que está mal para, digamos, a conductuar a las personas, o para que una persona sienta culpa y transforme, digamos, como sus comportamientos, sus actitudes y sus pensamientos para entrar, digamos, al campo de la normalidad. Y también, hablando de storytelling, hablarles de como por qué la salud mental es, digamos, uno de los campos que son tan importantes para mí. Cuando Annali les presentaba mi perfil, les decía que soy abogada y que he hecho temas de políticas públicas y que he hecho activismo, y digamos que yo de alguna forma, sin querer queriendo, me volví profesional de la salud mental,
cuando estudié trabajo social en Estados Unidos, y digamos, ahí entran también esas diferencias culturales y de la forma en la que la salud mental, digamos, ha entrado a ese canal mainstream y se ha vuelto parte de la forma de intervención social, que empieza, digamos, como desde un modelo de la labor social, de lo caritativo, digamos, de ese modelo que viene enmarcado en la caridad de la iglesia, en la filantropía, y como, digamos, como que se va cuestionando a sí mismo, y entender las estructuras de opresión, pues es central para el trabajo social, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y poder entender esta forma estructural dentro de la salud mental, pues es un reto muy grande que tenemos para entenderlo también en el marco de las redes sociales y poder, digamos, como mitigar sus efectos negativos. Y hablando, digamos, como de redes sociales, lo digital tiene, digamos, muchas dimensiones. Aunque las redes sociales, digamos, son un fenómeno que vemos como algo fijo y que va a estar ahí por siempre, pues es un fenómeno que no ha tenido más de 15 años y que se están desarrollando, digamos, otro tipo de herramientas para las cuales es muy importante tener en cuenta estas discusiones, estos conflictos y estos efectos negativos que suceden. Entonces, Mariela Luján Escribano es una periodista peruana que está haciendo su doctorado en la Universidad de Granada y que investiga sobre realidad virtual y violencia de género. Y en ese sentido, está haciendo investigaciones y haciendo activismo para que se utilicen, digamos, las herramientas de realidad virtual, los videos y las imágenes en 360 grados, porque estos generan, digamos, un alto grado de empatía y ayuda, digamos, a sensibilizar a victimarios y a la población en general, y que se utilice, digamos, como una herramienta pedagógica, y en sus estudios pues ha visto que aunque se utilice cada vez más esta realidad virtual, sobre todo, digamos, desde la institucionalidad, pues no se ha utilizado suficiente para este tipo de temas. De 100 videos que encontró que se habían realizado desde el gobierno español, solamente 2 tenían contenido sobre violencias basadas en género. La mayoría eran sobre turismo, sobre experiencias, sobre gastronomía, como reflexionando sobre cómo, aunque existan las herramientas y se construyan de forma positiva, pues no se utilizan en los espacios donde se deberían utilizar. También uno de los grandes activistas en este tema de cuestionar el rol que tienen las redes sociales es un documental que está en Netflix que se llama El Dilema Social. Y el postulado principal de este documental es que existe un costo y que había un costo para que las empresas lograran conectar al mundo y transformaron la forma en la que consumimos la información. Es decir, que había un costo para toda la creación de este esquema que tenemos, en el cual tenemos acceso a estar donde estamos en este momento y a la conexión que nos ha dado las redes sociales. Pero dice que las consecuencias no deseadas se han derivado, digamos, como en los consumidores, que quienes han asumido ese costo y a través, digamos, de su bienestar han sido las personas. Habla, digamos, de 3 impactos como principales. El primero, digamos, es en la salud mental, sobre el tema de las adicciones, la ansiedad y la depresión de las que hablábamos. Habla como el diseño de los negocios de estas plataformas está hecho para generar ganancias por medio
de las recompensas de la distracción y mantenernos enganchados a expensas de nuestro bienestar. Hay una frase que habla en el documental, que dice en el documental, y es cuando piensas que el producto es gratis, es porque el valor eres tú, el precio eres tú. El precio de cada interacción, de cada like, es el tiempo que uno le dedica a esas plataformas y la forma en la que se ven esas ganancias, digamos, materiales, es a través, digamos, de la publicidad de la que muchas personas participan, de las compras que se realizan, y es como un sistema de engranaje donde cada clic que uno va lo envía a otra página, y hay como todo un sistema de publicidad que está metido dentro de esa estrategia. Cada vez vemos más publicidad dentro de nuestras redes sociales, y habla, digamos, en el documental sobre cómo al principio Mark Zuckerberg no quería que hubiera publicidad en Facebook, así como lo había, digamos, en el resto de páginas que se consumen y que consumimos, que están a los lados, que a veces ni miramos y que pasamos derecho, que son un poco, digamos, bizarras a veces, pero digamos, creo que fue en el 2018, que finalmente aceptó porque si no, no iba a ser sostenible el negocio, y así ha entrado a todas las plataformas, a Instagram, a Twitter, a YouTube, a TikTok, en todas las plataformas está este modelo de negocio. Y pues citan un artículo de la revista estadounidense de epidemiología, donde en un estudio de 5.000 personas se encontró que un mayor uso de las redes sociales se correlaciona con la disminución de tomar decisiones autoinformadas en cuanto a la salud mental y física, e incluso la satisfacción con la vida. Es decir, digamos como que este triángulo entre ansiedad, depresión y la codependencia que se tiene con las redes sociales. Voy a terminar, digamos, de hablar de estos dos efectos de las redes sociales, y voy a volver, digamos, como al espacio para que podamos tener una discusión o si hay preguntas. En cuanto a las afectaciones en la democracia, se ha comprobado, digamos, el efecto polarizador, y esto es algo de lo que se habla muchísimo, pero creo que es muy importante el documental y las reflexiones que hace, porque explica por qué se genera esta polarización política y la división en las que estamos viviendo, donde en las democracias queda 50% de un lado, 50% del otro, y no hay lugares en común de discusión, y nos parece tan irracional y tan ilógico lo que piensan las otras personas que nos cuesta mucho trabajo entender. Y habla, digamos, como de que el contenido que promueve la indignación, el engaño y la conspiración se promociona para generar más engagement. Entonces, esos títulos, digamos, como que son, que le hacen a uno latir el corazón más grande, más fuerte, como les decía yo, la noticia de Francia Márquez, del avión, de un número, digamos, unas de sumas grandes de dineros, que se conoce también como el clickbait. Entonces cada vez se generan, digamos, como mayores titulares de esa forma para que las personas interactúen con ese contenido, y genera, digamos, como un efecto de ganancias, porque las personas se conectan más con ese contenido, y de esa forma, digamos, se generan unas divisiones ideológicas muy grandes, y cada vez, digamos, más países invierten en generar este tipo de campañas que generan desinformación, que desvalidan a la otra persona y que nos pone a vivir como en ese mundo de podernos como conectar con esas verdades a medias, con esas noticias falsas y con ese ambiente que se vive, que nos pone, digamos, en oposición y que nos hace sentir tan inseguros también por los contextos en los que vivimos, basados en el tipo de noticias que consumimos, y cómo eso se genera, digamos, una bola de nieve. Y también cómo esto amplifica la discriminación y la violencia de la que hablábamos al principio. Y es como
cómo se reproducen estos contenidos como una bola de nieve, los algoritmos, digamos, no están adecuados para detectar los discursos de odio, las formas de explotación. Entonces, es un sistema, digamos, donde de forma negativa no hay una intervención, y se multiplican este tipo de discursos y se generan, digamos, espacios para legitimizar este tipo de discursos, y como se blindan y se aíslan, pues entonces no hay forma de intervenir. Digamos, un informe interno de Facebook se dio cuenta que el 64% de las personas que se unieron a grupos extremistas en Facebook en el 2017 lo hicieron porque los algoritmos los llevaron a esos lugares. Entonces, digamos, como que esa conexión entre nuestros intereses nos llevan a esos lugares, porque también, digamos, y esta es la última slide que les voy a mostrar, digamos, Mark Zuckerberg decía en el 2017 en la Cumbre de Comunidades que la desintegración gradual de las comunidades humanas está asociada a los cambios sociopolíticos de nuestro tiempo y que por eso iba a crear una comunidad virtual para reemplazar las físicas, es decir, la erosión en nuestras relaciones humanas, ese sentimiento colectivo de soledad que se vive en nuestros tiempos actuales, que digamos es opuesta al objetivo que tenía, digamos, la creación de estas redes sociales, que era conectar a las personas. Él la iba a arreglar a través de una realidad virtual, cuando, digamos, existen cada vez más estudios que comprueban que digamos, esa fuente misma de los problemas y, digamos, de los conflictos. Sí, no sé, Anneli, si tengas alguna pregunta o si veas alguna pregunta en los comentarios. No todavía, pero de todas maneras, la verdad es que tu tema es muy actual. Bueno, quiero decir más que nada pertinente por toda la situación social que estamos viviendo. Me sorprendió muchísimo esta declaración de Mark Zuckerberg porque justamente no tiene contemplado nada, ¿no? Solamente tiene contemplado como una humanidad toda, sin diferenciación o sin ver qué pueda suceder. Entonces, por ahora nada, así que te sigo cediendo la palabra, pero la verdad es que me parece muy interesante todo lo que estás diciendo y respecto a qué, no sé en qué porcentaje realmente tiene socialmente el activismo digital, ¿no? ¿Hasta qué porcentaje, más allá de el activismo que ocurre de manera presencial o en las marchas, creo que lo supera? O sea, eso es lo que justo me dejaste pensando. O sea, hasta dónde ese porcentaje está siendo más grande, porque las marchas también van acompañadas de los recursos digitales, no está separado, ¿no? Como todo lo otro que hacemos incluso desde las instituciones. Así que muchas gracias. Solo ese comentario. Bueno, yo creo como que traes unas reflexiones muy interesantes. Sí, sería muy interesante mirar, digamos, como cuál es ese impacto del activismo. Hay un fenómeno del que se habla mucho y, digamos, hay concepciones positivas y concepciones también negativas, y es, digamos, como el activismo del periódico de ayer. Y es decir, hoy un tema es una situación que nos atrae a todos, nos moviliza de una forma digital, se crea una estrategia digital para que todo el mundo pueda, digamos, como que acceder a ella, y pasa el tema, digamos, pasa la página. Y sí, hay muchas, digamos, activistas, muchas académicas que se quedan dentro de la discusión, que siguen reflexionando, pero digamos el resto de la sociedad sigue al tema siguiente.
Entonces, digamos, se habla mucho como del efecto del Me Too, del impacto que tuvo y, digamos, existe una correlación entre el activismo digital que se genera a través de estos grupos y el impacto en las instituciones. Entonces, por ejemplo, se habla que del Me Too y el hashtag que se generó en Latinoamérica también de Mi Primer Acoso, que digamos fue impulsado por Volcánicas, por Catalina Ruiz Navarro, generó un detonante en Latinoamérica sobre las instituciones, la transformación de las instituciones, las cortes constitucionales, las cortes en general se volvieron mucho más sensibles al tema y empezaron, digamos, a también imponerle la obligación al Estado, a los ministerios, al gobierno, de generar regulaciones sobre el tema. Y también, digamos que para las empresas se vuelven relevantes estos temas porque, digamos, hay una demanda del mercado hacia este tipo de temas que se genera entre el boicotismo y el aplauso y la galleta. Y un poco, y digamos como que ese purple washing, ese queer washing y esa como generación de la representación que no es lo mismo, digamos, a la representación de la que hablábamos al principio. No es lo mismo la representación y la historia y las vivencias y el activismo desde lo personal que, digamos, cuando las empresas, las instituciones se apropian de esas narrativas, porque las instituciones están permeadas y son las que generan, digamos, esas mismas situaciones, las legitiman, permitan que sucedan. Entonces, digamos que la representación no es lo mismo en las empresas, pero como todos, digamos, entramos al algoritmo de la misma forma y con la misma fuerza, pues claro, se utiliza de la misma forma. Uh-huh. Entonces creo como que sí existen unos impactos, efecto ola, por ejemplo, también como pasó con Black Lives Matter en Estados Unidos y las reflexiones que se hicieron alrededor del mundo sobre el tema de la diversidad, la equidad e inclusión. Y se generan, digamos, como que unas sensibilidades, pero el oído no es igual de fino para escuchar, digamos, a las académicas y a los activistas en cuanto a las soluciones. Y es más, el impacto que pueden tener las activistas es digamos, muy limitado, porque no hay una solución, no hay un cortador de la galletica para dar soluciones a los problemas. Entonces, digamos que es mucho más difícil dar soluciones a través de este canal que digamos, generar opiniones y esos análisis que nos ayudan como a sensibilizar a algunas personas. Claro, sí, la idea es la sensibilización más que nada, ¿no? Y compartir lo que pasa, lo que nos pasa, pero sí creo que todo el tema va por el mismo carril, básicamente. Entonces, si querés proseguir con la presentación. Sí, ¿hasta qué horas tenemos? Es que para... Como unos minutitos más, porque ya estamos sobre el tiempo casi. Listo. Y digamos el resto de mi presentación va hacia ese lugar, como ese vaivén entre crear soluciones, entre crear espacios, pero que, digamos, son ajenos o, digamos, siguen teniendo estos sesgos de los que se critica tanto desde estos lugares. Y un poco yo creo que es por esa incompatibilidad muchas veces que existe entre el mercado y la transformación social, porque el mercado nunca va a dejar de ser, digamos, como lo estructural y nunca va a dejar de estar como atado a todos esos intereses de los capitales que se tienen, de el mercado en general y en los que muchas veces pues se quedan muy cortas las acciones. Digamos, otra historia como que quería contarles es como con todos estos intereses de crear una realidad virtual que nos conectara de una forma distinta, se creó un juego por parte del equipo de Facebook, ahora Meta,
Y pues se crearon todas las recomendaciones sobre el bullying, sobre el acoso, pero en los primeros días, a los 60 segundos de haberse unido una creadora digital que se llama Nina Jane Patel, su avatar fue violado en grupo, fotografiado, hostigado sexualmente y de forma verbal, y mientras ella trataba de escapar, las personas pues decían que no fingiera, que eso le había gustado, le gritaban, ella puso la queja ante Facebook y digamos, lo primero que hicieron, decir lo sentimos mucho, finalmente agregaron una actualización al juego donde las personas no pueden estar a más cerca de 1 metro, pero digamos en la reflexión que ella hace sobre esta situación, ella dice como la realidad virtual se ha hecho y este tipo de programa se ha hecho para que la experiencia sea lo más real posible, y en ese sentido, digamos, fueron, digamos, esos efectos adversos para ella, y digamos como que es algo que es muy difícil de mediar y que nos demuestra cómo no está preparado, digamos, ni Meta ni los creadores para mediar con este tipo de situaciones, a pesar de, como de todo lo que se ha estudiado y a través de todo el activismo que se ha hecho y de todas las formas de representatividad que, digamos, han logrado permear estos espacios, pues siguen existiendo este tipo de situaciones. Me llamó también mucho la atención que cuando hicieron todo este lanzamiento de Meta, se creó un podcast para Latinoamérica, y el segundo episodio es sobre el metaverso y la diversidad, la equidad e inclusión. Entonces traen a 2 invitadas, expertas en diversidad, y hablan de cómo, digamos, es uno de los pilares fundamentales de la creación del metaverso, la diversidad, la equidad e inclusión, y hablan sobre cómo van a crear avatares que puedan tener el pelo de distintos colores, y cómo van a aumentar la accesibilidad en cuanto a los idiomas, y cómo tienen pequeñas estrategias para trabajar temas de accesibilidad, lengua de señas, pero digamos como que esto realmente no es la diversidad, la equidad, la inclusión. La diversidad, la equidad, la inclusión no es cómo las personas diversas, las personas distintas, somos un mercado, y por eso tiene que ampliarse el mercado para que más personas se sientan identificadas y representadas, sino es realmente como generar esas estrategias de transformación, de análisis, de autocrítica, para poder, y como también en el marco del privilegio y la opresión, poder hacer ese tipo de análisis, que es muy difícil para la gente, porque como vimos, trae muchísima violencia a cuestionar, digamos, esas estructuras y esas formas en las que las cosas están hechas. Otro ejemplo, hace poco también salió una noticia en Colombia sobre el primer abogado que se gradúa en Colombia, en la Universidad del Rosario, digamos, celebró esta noticia en redes sociales, y digamos, hubo muchísimo odio alrededor de esta noticia, como que creo que es una noticia como que no tiene por qué afectar a las demás personas. O sea, es compartir una noticia sobre la realidad de una persona, y digamos una política pública y una transformación que realmente no afecta a otras personas, y se genera un discurso de odios en redes sociales muy fuerte. Entonces esto me llamaba a mí mucho la atención, y lo conectaba, digamos, como con un reportaje que hicieron 2 periodistas, que sale también en el documental del dilema social, que dice que las discusiones políticas en línea, a menudo entre extraños anónimos, se experimentan como más enojadas y menos civilizadas que las de la vida real.
Es como si redes de partisanos co-crearan visiones del mundo que pueden llegar a ser cada vez más extremas. Y en ese sentido florecen las campañas de desinformación y de ahí es que surgen, digamos, como que esas formas de llamar la atención, ese clickbait a través de este tipo de noticias que le generan indignación a las personas y estas realidades paralelas del daño, del lugar donde está el daño y donde está los riesgos para la sociedad y la estabilidad, la presunta estabilidad que sienten las personas con las instituciones tradicionales. Como, digamos, el documental trae muchas recomendaciones y les recomiendo la página que tienen, que se llama así, The Social Dilemma, que también, digamos, fue creada por personas disidentes de la industria de las redes sociales tradicionales, entonces tiene, digamos, como que esas ventajas de saber crearse, de saber las necesidades, entonces es accesible, tiene diferentes idiomas y hace las recomendaciones en esas mismas 3 líneas sobre la prevención de la discriminación, sobre el fortalecimiento o cómo retomar la democracia, los debates democráticos, el activismo y sobre, digamos, las recomendaciones en términos personales. Hacían como una propuesta porque todo, digamos, como el contenido es muy pedagógico, haciendo como esa reflexión y que creo que es el lugar desde donde nos tenemos que situar siempre y es el primer lugar desde el que nos tenemos que situar y es desde lo personal. Muchas veces también cuando vemos como este mundo tan macro, perdemos esa capacidad de ver el impacto que generan nuestras propias acciones, nuestras propias interacciones y cómo muchas veces somos parte de que las cosas sean como son. Son nuestros likes los que, digamos, reproducen esos mensajes, esas formas de hacer las cosas. Y creo que es muy importante como ir a las reflexiones que se hacen desde los feminismos decoloniales sobre cómo poder volver como al consumo local, ver cómo contribuimos, digamos, nosotros a ese sistema y cómo somos parte de él, del consumo, que es clasista, que es racista, que es capacitista, y aunque, digamos, veamos diferentes formas de expresión y de representación, pues, digamos, a quién está sirviendo o quién se está enriqueciendo de esas formas de representación que vemos que son, digamos, efímeras dentro de ese contexto. La propuesta que ellos hacen sobre, digamos, cómo mediarnos frente al tema del uso de las redes sociales y todo esto es como, digamos, medido con los mayores impactos que tienen las redes sociales. Entonces, proponen, digamos, reducir el uso, sobre todo, digamos, en la mañana y antes de dormirse, que es cuando, digamos, hay mayor capacidad en nuestro cerebro para retener ese conocimiento o cuando más sensible, digamos, es nuestro cerebro a las dinámicas del día. También hablar sobre recuperar el tiempo de la pantalla para conectarnos con otras personas, por ejemplo, la importancia de apagar las notificaciones innecesarias, deshabilitar las aplicaciones. Yo a veces veo personas que tienen las notificaciones de las aplicaciones de noticias abiertas y pues digamos toda esa estimulación pues nos genera afectaciones en nuestra salud mental. También, digamos, no repostear todo el tiempo cosas automáticas, porque eso es, digamos, como la fuente de financiación del sistema. Y aunque queremos, digamos, compartirlo y movilizarlo, también tomarnos espacios y pensar, esto a quién se lo estoy transmitiendo. Podría mandárselo directamente a una persona con la que me quiero conectar, en lugar de estar siendo parte de ese algoritmo y alimentando, digamos, como que esa adicción que tenemos todos a estar, digamos,
conectados, pero realmente sin estar conectados. Y digamos como que también liberarnos y no estar siendo como anclados a ese clickbait del que les hablaba. Creo que me gustaría como cerrar con una pregunta desde nuestros lugares profesionales y desde nuestros lugares personales, porque no creo que haya, digamos, como una conclusión y que esto esté concluso, pero yo me pregunto cómo hacer que más personas puedan entender los retos de la humanidad desde las inequidades estructurales que existen, pero también desde la capacidad de la conciencia, desde la agencia y desde la compasión propia. Creo que esa es como la pregunta con la que me gustaría que se continuara este desarrollo que pues no va a parar de las realidades virtuales, y creo que es también el lugar desde donde podemos hacer una reflexión desde nuestra salud mental, teniendo en cuenta los grandes aportes que nos ha dado el feminismo como personas y como sociedad. Muchas gracias. Les recuerdo que mi nombre es María Paola. Y que soy la coordinadora de equidad del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque. Si tienen preguntas, dudas o si quieren contactarme, mi correo es mptobar@unbosque.edu.co, como se ve en la pantalla. Muchas gracias, María Paola, por esta charla. Yo solamente te respondo la pregunta según lo que me parece y luego de escucharte, porque finalmente toda esta cuestión de lo digital, tanto lo digital como el género, están atravesando toda nuestra vida, ¿no? El género desde siempre y lo digital es nuevo, pero digamos que estamos adaptándonos, pero tratando siempre de estar en la paz, ¿no? No en cuestiones violentas. Y me quedé pensando cuando empezaste tu charla, que hablabas de personas diferentes, y yo creo que son diferentes a lo heteronormado, ¿no? Que ese sería como la primera como precisión, que son diferentes a lo que se concibe como heteronormal, porque ni siquiera normal, heteronormal. Y mi respuesta a tu pregunta tiene que ver también, pero ahora con lo último que dijiste, sobre este tuit que la gente, no sé si era un tuit o en las redes sociales, que lanzaron el odio ese sobre esta persona no binaria. Y yo creo que una de las formas para que las personas entiendan, bueno, los retos de la humanidad que decías es pensar en la pérdida de privilegios, ¿no? Que ese es el problema que tenemos casi todas las personas, que de alguna forma somos privilegiadas por diferentes situaciones de la vida. Entonces creo que esas personas que lanzan el odio es porque tienen mucho miedo a tener que ceder, ¿no? A no poder tener lo que o disfrutar o ser como son, sino de cambiar, y eso hace que no puedan disfrutar de lo que tienen. Entonces, creo que la empatía siempre es un buen camino. Siento que, bueno, de nuevo respondiendo a tu pregunta, que es difícil también ser una persona empática, pero cuando dijiste vos que toda esta demostración de odio tenía que ver con algo bueno, ¿no? Finalmente, porque tiene que ver con la inclusión, pero yo siento eso, siento que hay una amenaza, ¿no? Que está todo el tiempo rondando a estas personas que quizás no lo pueden entender todavía o no lo quieren entender, porque ya hay en muchas ocasiones las situaciones mismas pasan en las familias y hay gente que lo está negando o se está resistiendo o lo que sea, o tiene que provocar un cambio muy grande en su vida y no lo puede hacer, más que lo quiera hacer. Entonces siento que la empatía siempre es el camino para poder un poco comprender a la otra persona que está cerca o no tan cerca, ¿no? Porque hay veces que pensamos en, no sé, las mujeres bajo el régimen talibán y están bastante lejos, pero sí más o menos podemos tener una idea de lo que están pasando, ¿no? Para poder aportar. Entonces creo que a veces es un poco mirar alrededor y decir, bueno, voy a tratar de ser empática o empático, y
también para lograr la empatía, me parece que este tipo de eventos son los que necesitamos justo para que las personas conozcan las dinámicas, porque hay veces que hay gente que habla porque no sabe, no es porque no quiera o esté en contra, simplemente no tiene información. Entonces creo que todos estos, esta serie de conferencias que hemos programado para este año tienen que ver justo con eso. O sea, actúan un poco como una manera de campaña de sensibilización. Así que bueno, te agradezco muchísimo haber estado aquí. De nuevo, un saludo muy grande a tu universidad y en especial a Mariana, que siempre está pendiente de nuestras actividades y siempre hacemos un gran trabajo en conjunto, bueno, y ahora también con tu colaboración. Así que muchísimas gracias, también gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión y decirles que luego se queda grabada en Uruguay TV, en el canal de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, para que puedan compartirla y revisarla. Muchas gracias.